Hola, buenas tardes. El tema que analizaremos el día de hoy es creación de una base de datos. La base de datos que crearemos será en el gestor de base de datos MySQL. Primero que nada vamos a analizar el esquema de base de datos que utilizaremos para esto. El esquema que utilizaremos es denominado escuela. Este está formado por 4 tablas: alumnos, materia, maestro y calificación. Podemos observar que en cada una de las tablas se especifica quién será su llave primaria. En alumnos, la llave primaria será matrícula. En materia, la llave primaria será clave mat. En maestro, la llave primaria será clave maestro. En calificación, podemos observar que tenemos los campos matrícula, clave mat y clave maestro, siendo estos 3 los que formarán nuestra llave primaria. Podemos observar también que matrícula, clave mat y clave maestro son llaves foráneas, ya que por medio de estos campos es que estamos relacionando las tablas de nuestro esquema. Bien, este será el esquema que utilizaremos para la creación de nuestra base de datos. Es importante tomar en cuenta los tipos de datos que podemos utilizar para la creación. Algunos tipos de datos con los que cuenta MySQL son los siguientes. Tenemos los tipos de datos numéricos. Los tipos de datos numéricos los hay enteros y los hay flotantes. En los enteros podemos encontrar el bit, tiny int, bold, small int, medium, integer y big int. En los de punto flotante tenemos los float, double, xrea, double precision, decimal, teg, fixed, entre otros. Podemos observar también los de tipo fecha. Aquí encontramos date, datetime, timestamp, time y year. Y los de tipo de cadena, char, varchar, binary, bar binary, float, test, tiny float, tiny text, etc. Los de tipo de cadena nos permiten almacenar una cadena de caracteres. Dependiendo de lo que querramos almacenar, es importante seleccionar el tipo de datos ideal para nuestros campos. Cabe mencionar que cada uno de los tipos de datos tiene un tamaño de almacenamiento. Esto es lo que ocuparía un campo si es definido de este tipo de datos. Bien, vamos a proceder a la creación de nuestro esquema de base de datos. Para esto primero debemos de conectarnos a nuestro servidor. Utilizaremos la sentencia MySQL-H. En este caso, el parámetro "-h" es para poder escribir el nombre del servidor al que nos conectaremos. Localhost es el nombre de nuestro servidor. "-u" para escribir o especificar el nombre del usuario con el que nos conectaremos al servidor. En este caso utilizaremos root, ya que es el administrador de nuestro servidor de base de datos. Y el parámetro "-p". Esto es para poder especificar la contraseña con la que nos conectaremos a nuestro servidor. Esta contraseña ustedes la registraron durante la instalación de AppServe. Esa es la que utilizaremos para la conexión. Damos Enter, nos pide la contraseña, escribimos la contraseña que hayamos registrado. Damos Enter y podemos ver que nos hemos conectado a nuestro servidor. A partir de este momento podemos hacer uso de las sentencias MySQL. Vamos a utilizar una muy básica denominada Show Database. Esta sentencia o cláusula nos permite mostrar las bases de datos que tenemos creadas hasta el momento en nuestro servidor. Las que aparecen ahí son las que se generaron durante la instalación de nuestro servidor de base de datos. Generalmente son de prueba y son bases de datos propias de MySQL, donde se almacenan datos importantes de su diccionario de datos. Vamos a crear una base de datos. Para esto utilizamos la sentencia create database. Posteriormente escribimos el nombre que le vamos a asignar. Vamos a darle el nombre de escuela, ya que así se llama el esquema que vamos a crear. Finalizamos cada una de las sentencias que escribamos en SQL con punto y coma. Eso no se nos debe de olvidar,
De esta manera, el servidor sabe que hemos terminado de escribir la sentencia y podrá ejecutarla. Damos Enter, dice query OK, quiere decir que se ha creado nuestra base de datos. Si queremos estar completamente seguros, aparte que el gestor ya nos dijo que se ha creado, podemos utilizar nuevamente la sentencia show database, punto y coma. Pueden observar que efectivamente se ha creado nuestra base de datos. Está dentro de la lista. Ahí aparece escuela. Continuamos con la creación. A partir de este momento ya tenemos nuestra base de datos. Ahora, si queremos crear tablas dentro de esa base de datos, primero debemos de abrirla o ponerla en uso. Para esto utilizaremos la sentencia use. Escribimos el nombre de la base de datos que queremos abrir. En este caso es escuela. Y damos punto y coma. Enter. Dice database chain. Quiere decir que ya se ha abierto nuestra base de datos y ya podemos trabajar dentro de ella. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que crear 4 tablas. La tabla alumnos, la tabla materia, maestro y calificación. Calificación tiene llaves foráneas. Esta tabla hay que crearlo al final, ya que para poder especificar la restricción de llaves foráneas, tenemos que hacer mención de las tablas de dónde provienen esos campos. Y para hacer mención de ellas, primero debemos de crearlas. Así que primero empezaremos con alumnos. La sentencia o cláusula SQL que vamos a utilizar para crear una tabla es create table. Después de esto escribimos el nombre que le vamos a dar a nuestra tabla. En este caso será alumnos. Y abrimos paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a escribir cada uno de los campos que van a formar parte de esta tabla. Yo le voy a dar Enter en este caso para ir escribiendo en cada línea cada uno de los campos que vamos a ir anexando. Ustedes lo pueden hacer seguido, si así lo desean. Yo lo hago de esta manera para que se vea más organizada la creación y podamos ver un poco más organizado cada uno de los campos que voy anexando. Anexamos el primer campo. En este caso es matrícula. Después de escribir el nombre del campo, necesitamos especificar el tipo de datos de ese campo. El tipo de datos que le voy a asignar va a ser varchar. Entre paréntesis debemos de especificar cuál es la longitud máxima o la longitud que va a tener este campo. Yo le voy a poner 11. Eso quiere decir que va a poder aceptar hasta 11 caracteres como máximo este campo matrícula. Si queremos escribir un segundo campo, escribimos una coma. Yo le voy a dar Enter para escribir el siguiente campo. Voy a agregar nombre. Escribimos su tipo de datos. También será varchar, ya que va a contener caracteres. Este le voy a dar un tamaño un poco más grande, 40, ya que vamos a agregar nombre y apellidos. ¿Ok? Coma. Y vamos a anexar el tercer campo. Será grupo. También varchar, pero en este caso solamente 4 caracteres, ya que puede ser 403C, 403A, 403B. Perdón, vamos a ponerle 5 porque los espacios en blanco también cuentan como caracteres. Si recordamos, matrícula es nuestra llave primaria en la tabla alumnos. Podemos especificar la llave primaria de 2 formas. Una es haber escrito primary key después del tipo de datos cuando anexamos matrícula. U otra es, después de haber escrito todos los campos, especificar quién es nuestra primary key. Nosotros estamos utilizando la segunda manera. Entonces, escribo después del último campo una coma y ahora escribimos primary key. Entre paréntesis debemos de escribir el nombre del campo que será nuestra llave primaria en nuestra tabla. Vamos a escribir
matrícula, ya que ese es el campo que utilizaremos como llave primaria. Entonces, ahora, ya que es nuestra última especificación, cerramos la llave que abrimos al principio de la creación, es esta. La cerramos aquí. Después de haberla cerrado, procedemos a escribir punto y coma para finalizar la instrucción. Bien, podemos ver que nuestra tabla se ha creado. Query OK. Hacemos uso de la sentencia show tables. Este es similar a show database, pero en este caso lo que nos mostrará son las tablas que tenemos creadas dentro de nuestra base de datos. Show tables, punto y coma, y podemos ver que hasta el momento tenemos creado la tabla alumnos. Vamos a crear ahora la siguiente tabla, que es materia. Nuevamente hacemos uso de la sentencia create table. Escribimos el nombre de la tabla, materia. Abrimos paréntesis para poder ir escribiendo cada uno de los campos. Ponemos clave-mat o clave, perdón, es clave-mat. Espacio, y ahora escribimos el tipo de datos para este campo. Vamos a ponerlo de tipo int, para que en este caso podamos anotar como claves un 1, 2, 3, 4 o la cantidad de dígitos que queramos. Clave materia es nuestra llave primaria. Vamos a utilizar la otra forma de especificar a un campo como llave primaria. Podemos escribir después del nombre del campo y tipo de datos la sentencia o la cláusula primary key. Agregamos estas palabras para poder especificar que clave materia será nuestra llave primaria. Ponemos una coma para poder escribir el siguiente campo. En este caso es nombre. Ahora escribimos su tipo de datos. Vamos a ponerle 30 caracteres, porque hay materias con nombres un tanto largos. Coma. Escribimos el siguiente campo, en este caso es créditos. Vamos a especificarlo de tipo varchar y vamos a ponerle 10 caracteres. ¿Okay? Esto es porque recuerden que los créditos es 2-2-4, porque quiere decir que son 2 teoría, 2 práctica, 4 créditos. Entonces vamos a ponerlo de esa manera para que quede más completo. Ya que es nuestro último campo, cerramos la llave que se abrió al principio de la tabla y escribimos punto y coma. Damos enter y dice query OK. Podemos observar que estuvo correcta la creación de nuestra tabla. Entonces, observemos. Esta es una manera de especificar a un campo como llave primaria y esta es otra forma de especificar a un campo que será llave primaria en esa tabla. Ambas son válidas y son dos formas diferentes de hacerlo. Bien, continuamos con la creación de nuestras tablas. Ahora corresponde a la tabla maestro. Escribimos nuevamente create table maestro. Abrimos paréntesis y escribimos los campos que formarán parte de la tabla. Clave, _maestro. Vamos a ponerlo de tipo int y vamos a especificar aquí que se trata de una llave primaria. Primary key. Coma. Enter. Escribimos el segundo campo. En este caso es nombre. El tipo de datos que le vamos a asignar será varchar. Vamos a ponerle un tamaño de 40. Coma. Escribimos el siguiente campo, en este caso profesión, de tipo
varchar. Vamos a ponerle un tamaño de 40 y anexamos el último campo, que será edad. En este caso vamos a ponerlo de tipo entero. A los tipos de enteros también podemos especificar no tanto el tamaño, sino la cantidad de números o de dígitos que se pueden aceptar. En este caso yo le voy a poner 2. Eso quiere decir que puede aceptar valores del 0 hasta el 99. 100 ya son 3 dígitos, pero vamos a ponerle 2 en este caso y utilizamos ese tipo de datos. Cerramos la creación de la tabla maestro. Finalizamos la sentencia con punto y coma y damos enter. Dice query, ok. Bien, vamos a desplegar las tablas que tenemos creadas hasta el momento. Nuevamente escribimos show table, punto y coma. Y podemos observar ahora que ya están las 3 tablas creadas. Alumno, maestro y materia. ¿Okay? Hasta este momento tenemos esas 3 tablas creadas. Bien. Podemos hacer uso de otras sentencias. Vamos a checar esta que se llama describe o describe. Con esta sentencia lo que podemos hacer es ver la estructura de nuestras tablas. Escribimos describe y después el nombre de la tabla que queremos desplegar o de la que queremos ver su estructura. Veamos primero alumnos, punto y coma. Y pueden observar ustedes que ahí nos especifica el nombre del campo que tiene esa tabla. Nos especifica también el tipo de datos que le fue asignado, así como el tamaño y algunas otras especificaciones, por ejemplo, null, key, default o extra. Estas son algunas restricciones que podemos agregarles a nuestras tablas. Hasta el momento la única restricción que agregamos fue esta, donde decimos que matrícula es la primary key, por eso aparece pri dentro de la columna key, porque quiere decir que es una llave primaria. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo con las siguientes tablas. Vamos a mostrar su estructura. Utilizamos describe. Ahora mostramos a maestro. Punto y coma. Y ahí está. Ahora estamos viendo la estructura de la tabla maestro. Bien. Ahora mostramos la de materia. En el caso de esta sentencia describe, podemos utilizarla en su forma abreviada, que es desk. Vamos a escribir desk en lugar de describe, todo completo. Materia. Damos enter. Perdón, nos faltó punto y coma. Damos enter y se muestra la estructura de la tabla materia. Entonces, hasta este momento tenemos 3 tablas creadas para nuestro esquema escuela. Uno de los ejercicios que ustedes realizarán será la creación e inserción de algunos datos dentro de esa tabla. La tabla calificación lo dejaremos como ejercicio. Esa será tarea de ustedes, pero no se preocupen. En el ejercicio viene especificada cómo van a crear esta tabla. Viene la manera en la que ustedes pueden especificar la creación de una tabla asignando o escribiendo quiénes son sus llaves foráneas, si es que tiene. Y en nuestro caso, si las hay. Y dado que calificación tiene llave primaria y esta llave primaria es compuesta, también se debe de especificar durante la creación de la tabla, pero esto también viene especificado en el ejercicio que les voy a compartir, así que no se preocupen, el ejercicio va a salir. Bien, vamos a hacer prueba de algunos otros comandos de SQL. Por ejemplo, hay un comando que nos sirve o sentencia que nos sirve para borrar nuestras tablas. La sentencia que nos sirve para borrar nuestras tablas es drop table.
drop table y escribimos el nombre de la tabla que queremos borrar. Vamos a borrar en este caso materia. Ponte coma, query OK. ¿Cómo sabemos si efectivamente la borró? Pues por el mensaje que nos mandó, query OK. Pero si queremos ver si efectivamente se borró, hagan un show tables, ponte coma, y observamos que ya no aparece dentro de la lista porque la tabla ya fue borrada. Bien, entonces cada vez que quieran borrar una tabla, lo hacen con drop table y se borra la tabla completa. Vamos a crearla nuevamente, nos sirve de práctica. Create table, materia fue la que borramos. Abrimos paréntesis y escribimos el primer campo, clave mat. Vamos a ponerla de tipo entero. Recordemos que esta es una llave primaria, primary key, coma. Vamos a escribir el segundo campo, en este caso es nombre. Escribimos ahora su tipo de datos, va a ser varchar y con un tamaño de 30. Créditos. Vamos a ponerlo de tipo varchar y con un tamaño de 10. Bien, vamos a agregar otro campo que no habíamos anexado previamente, pero esto nos servirá como un ejercicio para hacer uso de otro comando que ahorita les voy a mostrar. Vamos a poner abreviatura. Tipo de datos, varchar, y ponemos 5. Finalizamos la creación de la tabla, cerramos la llave y punto y coma. Listo, ya está creada la tabla. Vamos a mostrar su estructura. Describe, materia, punto y coma. Y ahí está. Vemos la estructura de la tabla y tenemos un campo más que es abreviatura. ¿Qué pasa si me equivoco y agregué un campo que no iba en esa tabla? También lo podemos quitar o lo podemos borrar. Para poder modificar una tabla en su estructura, vamos a hacer uso de la sentencia alter table. Alter table quiere decir modificar tabla o alterar la tabla. Después de alter table escribimos el nombre de la tabla que queremos modificar. En este caso yo quiero borrar un campo que no iba ahí, esa abreviatura. Para borrarlo vamos a escribir la sentencia drop. Así como nos sirve para borrar tablas, drop table, drop también la podemos utilizar para borrar un campo específico. Escribimos drop y después de esto el nombre del campo que queremos borrar. Abreviatura. Punto y coma. Enter. Dice query OK. Vamos a mostrar la estructura de la tabla materia para verificar que ya no aparece abreviatura dentro de la estructura. Y efectivamente podemos ver que abreviatura aparece aquí y en esta tabla ya no aparece más. Entonces, si borramos la columna o el campo que nos sobraba en esta tabla. Esa es una de las acciones que podemos realizar con alter table. ¿Qué más podemos hacer con alter table? Con alter table podemos modificar el nombre de los campos. Por ejemplo, tenemos el campo nombre dentro de materia. Yo no quiero que se llame nombre, quiero que se llame nombre-materia. Entonces vamos a cambiarle el nombre a ese campo. Para hacerlo lo vamos a hacer nuevamente con alter table. Entonces escribimos alter table materia. Posteriormente
escribimos la sentencia change, que quiere decir cambiar. Después de eso necesitamos escribir el nombre del campo que deseamos cambiar. Vamos a escribir nombre y posteriormente escribimos por qué lo queremos cambiar, por qué campo o por qué nombre. Vamos a ponerle nombre _ materia. Para esto sí es necesario volver a especificar el tipo de datos. De lo contrario no nos va a dejar hacer la modificación. Entonces ponemos varchar 30, que lo vamos a dejar en el mismo tamaño y en el mismo tipo de datos. Si quisiéramos cambiar el tipo de datos y el tamaño, aquí también lo podemos hacer en este momento. Pero vamos a dejar el mismo tipo y el mismo tamaño. Finalizamos la sentencia con punto y coma. Damos enter, dice query, ok. Vamos a verificar si efectivamente se hizo el cambio. Escribimos dex materia o describe materia. Y podemos observar que ahora nuestro campo se llama nombre materia. Ok, entonces quiere decir que la modificación sí se llevó a cabo. Vamos a hacer un último ejercicio con alter table. Alter table entonces nos sirve para borrar columnas o campos, para modificar el nombre de algún campo que yo quiera o bien el tipo de datos de ese campo. Y también la podemos utilizar para agregar campos, porque puede ser que hayamos creado una tabla y es necesario anexar más campos a esa tabla. Entonces, ocupamos alter table. Escribimos el nombre del campo, el nombre de la tabla que queremos modificar, en este caso materia, y si queremos agregar más campos a la tabla que ya está creada, hacemos uso de la cláusula add. Add es para agregar, y en este caso yo puedo agregar campos. Vamos a agregar un campo que se llame carrera, para especificar a qué carrera pertenece esa materia. El nombre del campo y especificamos el tipo de datos para ese campo. Vamos a poner varchar 20. Finalizamos la sentencia con punto y coma. Enter. Query, ok. Nuevamente mostramos la estructura de la tabla que modificamos para verificar que efectivamente se hizo el cambio. Y podemos observar que se muestra el campo que acabamos de agregar, que en este caso es materia. Bien, con esto finalizamos nuestro video tutorial. Espero que les haya servido la información que aquí les proporcioné. Nos vemos próximamente con los siguientes ejercicios. En los ejercicios se especifican cada una de las sentencias que ustedes pueden utilizar. ¿Ok? Bueno, nos vemos hasta la próxima.